La ciudad respiraba humedad y neón. Entre la bulliciosa multitud, confundiéndose con las sombras bajo el cielo bajo, se movía un hombre. La tela de su chaqueta, curtida por la vida, parecía impregnada de la fatiga de largos caminos. El rostro, oculto bajo la visera calada de una gorra vieja, guardaba silencio, pero los ojos, profundos, descoloridos, como quemados por el sol y el tiempo, irradiaban una fuerza fría e inquebrantable. Los vagabundos de la ciudad, sensibles a la desesperación ajena, lo esquivaban instintivamente. En su mirada no había sumisión ni súplica. Allí habitaba una historia grabada en el alma, como una cicatriz oculta en el rostro, agazapada bajo la dura barba incipiente. De repente, la cacofonía de las calles estalló con un chirrido de frenos y un grito infantil penetrante. Desde la esquina de un edificio, directo en rojo, salió disparado un niño en bicicleta, a punto de acabar bajo la mole de un camión que circulaba a toda velocidad. El corazón de la ciudad pareció detenerse. Un segundo antes de la catástrofe, el hombre sombra reaccionó con la rapidez de un depredador. Un tirón, un agarre de acero en el cuello del niño. Al instante siguiente, el joven cuerpo fue arrancado de las fauces de la muerte. La bicicleta crujió bajo las ruedas, desparramándose en pedazos. El conductor del camión saltó, lívido de furia. ¿Estás buscando la muerte? ¿A dónde miras, mocoso? ¿Dónde están tus padres? El niño se encogió, a punto de llorar. El Salvador se giró. Una sola mirada de sus ojos descoloridos bastó para que el conductor se detuviera en seco, tragara el torrente de insultos, y se retirara apresuradamente a la cabina, mascullando algo entre dientes sobre niños sin supervisión. ¿Estás bien?, preguntó el vagabundo con voz baja y uniforme, sin rastro de reproche, solo una ligera fatiga. El niño se sonó los mocos. Sí, gracias. Es que mi bici es nueva, no la controlo bien. Una bici nueva, juguete caro. Una sombra de amarga sonrisa cruzó los ojos del Salvador. Hoy has tenido suerte, pero yo no necesito tu gratitud. No, mi padre. Es muy rico. Tiene una cadena de restaurantes, se llama La Brújula Dorada. El principal está en el centro. Te cubrirá de oro, lo prometo. La insistencia del niño era asombrosa. No pedía, exigía ser recompensado. En los ojos del vagabundo brilló y se apagó una chispa peligrosa. Un restaurante, ¿eh? La Brújula Dorada. Un nombre conocido. Demasiado conocido. El niño, al parecer, no notó el cambio. Simplemente veía en aquel hombre extraño y fuerte a un héroe de acción y quería demostrar su importancia. ¡Vamos! Está allí ahora mismo. El niño le tiró de la manga. Me llamo Leo. Javier, se presentó el vagabundo, estrechando la mano infantil que le tendía. La mano del niño era suave y delicada, la suya, curtida, como la corteza de un viejo árbol. Nampoata. Caminaban por la calle. Una pareja extraña, un niño elegante y un hombre cuyo lugar parecía estar al margen de la vida. Los transeúntes lanzaban miradas curiosas, pero ninguno de ellos les prestaba atención. Cada uno estaba inmerso en su propio torbellino de pensamientos. En la entrada de La Brújula Dorada, un establecimiento cuyas vidrieras y letreros dorados gritaban lujo, los detuvieron. ¿A dónde vas, vagabundo?, gruñó el guardia de seguridad, un armario con una mirada impenetrable. «¡Viene conmigo!», interrumpió Leo con autoridad. «Es quien me salvó. Mi padre dijo que lo dejaran pasar». Los guardias, Carlos y Miguel, se miraron sorprendidos. Conocían a Leo, el hijo del dueño, serio e inteligente para su edad. Pero traer a un hombre así... «Creo que me iré», dijo Javier en voz baja, sin querer causar problemas al niño. «¡Alto! Lo que el niño dice, el niño lo hace. Espera aquí, vuelvo enseguida». Leo se esfumó dentro, dejando a Javier bajo las miradas desconcertadas de la seguridad. En el despacho, bañado en una luz suave, estaba Antonio Vega, un hombre bien cuidado y seguro de sí mismo con una mirada penetrante. «¿Leo? ¿Qué te trae por aquí?»
El niño soltó la historia del rescate, describiendo con emoción el camión y al valiente desconocido. Vega escuchaba frunciendo el ceño. ¿Estás enfadado por la bicicleta?, preguntó Leo con cautela. ¿La bicicleta? ¡Tonterías! Compraremos una nueva. Vega restó importancia. Su mirada estaba fija en otra cosa. Pero, ¿un indigente, dices? ¿Tiene mirada de héroe de acción? ¿Un vagabundo? Vega se rió, pero su risa era seca. No es como los demás. Papá, tienes que recompensarlo. ¿De verdad? Lo recompensaré. No te preocupes. Se lo encargaré al gerente. Le encontraremos un trabajillo. No el pez, sino la caña, ¿entiendes? Vega se levantó. Tengo cosas que hacer. Dile a tu Salvador que espere en el guardarropa. Avisa a seguridad. Javier esperó. El mundo del lujo lo oprimía hostilmente. El gerente, Eduardo, apareció rápidamente, pulcro, cortés, pero con ojos fríos. Buenos días. Antonio Vega me ha indicado que lo reciba como... personal de limpieza. Trabajo sucio, uniforme. Mañana a las 7:30. Puede vivir en el almacén, pero... no robe. El jefe no lo tolera, y él es una persona con ciertas conexiones. Mejor no enfadarlo. Javier asintió. Limpiador. En este lugar. El nombre de Antonio Vega bastó para comprender. Esto no era solo una coincidencia. Era el destino. La vida lo había traído de vuelta. El almacén era estrecho, olía a lejía y a comida vieja. Pero era un techo sobre su cabeza. Se acercaba el otoño. Javier se instaló, desplegando sus escasas pertenencias. Los pensamientos bullían en su cabeza. Vega. Antonio. Se despertó en la oscuridad por costumbre. Agua fría de una botella, restos del pan de ayer. Frente a la casa donde a veces dormía en el desván, se veía un panel con un reloj. Las 6 de la mañana. Tenía una hora para llegar al lugar donde lo esperaba un viejo fantasma. No había venido solo por trabajo, había venido por respuestas. A las 7:30 estaba en la entrada de servicio. La cocinera Carmen, una mujer afable de cara redonda, enseguida notó al recién llegado. ¿Tienes hambre, supongo? Le puso delante un plato de huevos revueltos humeantes y una taza de café. Javier no recordaba la última vez que había comido algo caliente. El sabor era increíble. ¿O era solo el hambre? Su trabajo era la escoba y los cubos de basura, limpiar los restos de la fiesta y el éxito ajenos. Al principio se burlaban de él. ¿Sabrá usar un inodoro, al menos? Se reían las camareras jóvenes, pero pronto las risas cesaron. En sus movimientos había fuerza, en sus ojos, dignidad. Sentían en él algo que lo diferenciaba de un vagabundo común. La ducha en el vestuario del personal fue una revelación. Al lavarse la suciedad de las calles, era como si se sacudiera el polvo del alma. Bajo la chaqueta, bajo una fina camiseta de segunda mano, se descubrieron músculos marcados. El guardia Carlos, un tipo fuerte, lo notó. Vaya, está perdiendo el tiempo barriendo el patio. Debería estar en seguridad. Los empleados se acostumbraron gradualmente. Javier era silencioso pero no cerrado. Escuchaba las conversaciones de los guardias, la cocinera, las camareras. Iba recogiendo información a cuentagotas sobre el dueño de La Brújula Dorada. Antonio Vega, según decían, llevaba una vida de auténtico sibarita. Rara vez lo veían en el restaurante. El dinero fluye a raudales. ¿Para qué quedarse aquí? Se encogía de hombros Carlos. Tiene una mujer guapísima, un hijo, pero le importa un pimiento. Va de juerga a diestro y siniestro, saunas, casinos, clubes. Tiene un hijo, comentó Javier una vez. El corazón le dio un vuelco al pensar en Leo. ¿Qué clase de ejemplo le da? ¿Qué clase de ejemplo ni qué 8 cuartos? Una vez que la mujer estuvo en el hospital, trajo al chaval aquí. Él se estaba divirtiendo en el despacho con otra fulana, y el crío se metió en la fuente en otoño. Luego tuve que sacarlo yo, contó Miguel. Javier ya lo sabía. Vega poseía toda una cadena. Había empezado con un pequeño local a las afueras.
Lo interesante es que no empezó solo. Intervino Manuel, otro guardia, un hombre curtido con una mirada astuta. Tenía un socio, huérfano, como él. De mente brillante, dicen. Todo este negocio es mérito suyo. Lo desarrolló, lo puso en marcha. ¿Y dónde está ese socio ahora? La voz de Javier sonó como si viniera de lejos. ¿Desapareció por ahí? Hace unos 10 años. Al parecer acabó en la cárcel por estafa. O tal vez Vega se deshizo de él. Sería muy propio de él. Manuel se encogió de hombros. Cada nuevo detalle caía sobre el corazón de Javier como una losa de plomo. No quedaba duda. Era el mismo Antonio. Y el socio desaparecido, condenado por estafa. Ese era él, Javier López. Pero él no había cometido ninguna estafa. Noches sin dormir. Los recuerdos llegaban en oleadas, crueles y nítidos. El orfanato. Él, Javier, sumergido en cálculos, viendo el mundo en números y algoritmos. Antonio, astuto, escurridizo, un manipulador nato. Los educadores meneaban la cabeza. ¿Tan distintos? ¿Montamos un negocio? La idea de Antonio surgida tras graduarse. ¿Con qué? Ni dinero ni contactos, dudaba Javier. El dinero lo ganaremos, y los contactos surgirán. Antonio era convincente. Trabajaron duro, descargando vagones, en obras de construcción. Ahorraban cada moneda. Encontraron un edificio abandonado por una miseria. Javier mismo hacía los planos, calculaba presupuestos, se encargaba de la contabilidad, la publicidad. El restaurante El Viejo Cuento, decorado con cosas del rastro, se convirtió en un lugar de culto. El éxito crecía. Tu cabeza, mis contactos, decía Antonio. Javier veía a esos contactos, tipos turbios que apestaban a crimen. No los necesitamos, intentaba replicar. Sin ellos no vamos a ninguna parte, Javier, se reía Antonio. Lo tuyo es calcular, lo mío, decidir. En esa risa ya se percibía el acero. Y luego, Sofía. Hermosa, con ojos color cielo de tormenta. Estaba sentada en su restaurante, tan frágil y triste. Javier, que no creía en el amor a primera vista, se enamoró perdidamente. Se acercó a ella. Le regaló rosas, un osito de peluche. Empezaron a hablar. Se enteró de que su amado la había traicionado. ¿Quizás podría llevarla? Justo me pilla de camino, mintió él, dispuesto a ir hasta el fin del mundo solo por pasar un minuto más con ella. Ella aceptó. Su romance fue un torbellino. A su lado quería ser mejor, más puro. Sofía lo convenció de que estudiara. El negocio es algo inestable, necesitas un respaldo. Se matriculó en estudios de economía a distancia. Antonio refunfuñaba. Te tiene dominado. ¿Qué? ¿Pocas mujeres hay? Javier solo sonreía. Es mi Sophie. Es especial, inteligente, mi alma gemela. La boda. Antonio, el padrino. La felicidad parecía inquebrantable. El negocio prosperaba. Llegó el momento de expandirse. Y entonces Antonio mostró su verdadera cara. Yo debo dirigir la cadena, declaró. ¿Por qué tú? Somos socios. Javier estaba atónito. Porque yo conseguí los contactos. ¿Y tú qué? ¿Contabas papelitos? ¿Reputación? Antonio se burló. El dinero, esa es nuestra reputación. Y el dinero lo conseguí yo. Y yo creé todo lo demás. El sistema, el nombre. Soy yo quien debe dirigir. Quien debe dirigir es un hombre duro. Tú no lo eres. La discusión se acaloraba. Acordaron hablar al día siguiente, con la cabeza fría. Al día siguiente, cuando Javier llegó, el restaurante bullía de gente uniformada. Hacienda. ¿Algún servicio especial? ¿Es usted Javier López? Preguntó un hombre severo. ¿Es usted responsable de la contabilidad? Sí. ¿Qué está pasando? Sonó el teléfono. Sofía. Su voz angustiada. Javier, necesito decirte algo. Sophie, espera, tengo gente aquí. Está usted acusado de desvío ilegal de fondos y fraude con testaferros, declaró el investigador.
Sus habilidades informáticas le permiten orquestar algo así. Javier miró a Antonio. Este se limitó a encogerse de hombros, fingiendo sorpresa. «Algún error. Javier, no te preocupes. Encontraré un abogado. Lo resolveremos». El juicio. Fragmentos de frases. Culpable. Desvío ilegal de fondos. Conspiración. Testaferros. El golpe del mazo. 10 años de prisión. El mundo se derrumbó. Sofía se desmayó. «¡Sophie!», gritó él. Pero ya lo estaban arrastrando. 10 años. Infierno. Dolor. Humillación. El pensamiento en Sofía, en un futuro que no existiría. Antonio. No solo lo traicionó, le robó toda su vida. En la cárcel, escuchando conversaciones, Javier se enteró de más cosas. Supo que Sofía se había casado con Antonio. Supo que había tenido un hijo. Su hijo. Antonio estaba criando a su hijo. «Cuida de ella», le pidió a Antonio en aquella vieja conversación antes del juicio. Antonio lo prometió, y cuidó de ella a su manera. Le robó la mujer, le robó el hijo, le robó el negocio, le robó la vida. El incidente con Leo fue la chispa. Lo llevó directo a la guarida del enemigo, a su propio restaurante por derecho. Sofía la vio en el salón, hermosa, cambiada, pero la misma. Su encuentro fue un shock. «Estás vivo». «Dijeron que habías muerto». «Él lo dijo», corrigió Javier, mirándola a sus ojos azules. Ella le contó sobre aquella petición, que le dijera que estaba embarazada, que lo amaba. Antonio mintió. Siempre mintió. Mientras hablaban, Sofía lo entendió. Las dudas que se habían acumulado durante años. Antonio, sus contactos, su trato con la gente, su repentina atención después del arresto de Javier. Su extraña compasión cuando fue a verla, diciendo que a Javier lo habían enterrado tras un intento de fuga. Todo encajó. Javier, sentado en el almacén, escuchaba a través de la fina pared los pasos de Antonio. Lo oyó irrumpir en su despacho. Sentía las olas de furia que emanaban de su guarida. Sabía lo que iba a ocurrir. Antonio entró como una tromba en el despacho, el rostro desfigurado por la rabia. En la mano, el metal brillante de una pistola. «¿Qué es esto? ¿Tú? ¿Cómo te atreves? ¿Tocar a mi mujer, bastardo?» La voz de Antonio rechinaba como un carro sin engrasar. Javier permaneció tranquilo. «Hola, Antonio». Antonio palideció. «Javier, tú estabas... ¿Yo? Se suponía que debía pudrirme en la cárcel. O bajo tierra, después de vuestro fallido intento de asesinato. ¿Recuerdas? Un movimiento fulminante, un golpe. La pistola salió disparada de la mano de Antonio y se deslizó por el suelo. Javier la recogió. Ahora el cañón apuntaba a Vega. «¿Qué quieres? ¿Dinero? Te daré cuanto quieras». Antonio balbuceó. «Tu dinero no me interesa». La voz de Javier era gélida. Sacó de su bolsillo una grabadora diminuta. Puso a grabar. «Cuéntalo, Antonio. Todo, tal como fue». Antonio, atado a la silla con las correas de Javier, se derrumbó. El miedo le arrancó toda la verdad. Cómo envidiaba, cómo falsificó los documentos, cómo contrató hackers, cómo tendió una trampa a su amigo para conseguirlo todo. El negocio, el dinero, la mujer que secretamente deseaba. Cómo ordenó eliminarlo en la prisión, simulando su muerte. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Sofía. Oyó gritos, corrió al despacho. Vio la escena, Antonio atado, pálido, y Javier, de pie con la pistola y la grabadora. Sus ojos cayeron sobre el portátil, en cuya pantalla se veía una captura de su reciente encuentro. En la caja fuerte vacía. Lo entendió todo. La policía llegó. La grabación de la grabadora fue la sentencia. Antonio Vega, millonario y respetable hombre de negocios, se retorcía en una histeria cuando se lo llevaban. 6 años. Menos que Javier, pero para él, una eternidad. Javier recibió una compensación. No dinero, sino el reconocimiento de su inocencia. Justicia, aunque tardía. La cicatriz. Se la quitó.
No quería llevar en el rostro un recordatorio del dolor y la traición. Al encontrarse con él después de la operación en la puerta de la clínica, Sofía jadeó. ¡Qué guapo estás! Me doy envidia a mí misma. Reunión en la sala de conferencias de La Brújula Dorada. Los empleados, incluyendo al gerente Eduardo y los guardias Carlos y Miguel, se quedaron inmóviles. Sofía resplandecía. Permítanme presentarles a su nuevo director, Javier López. Les pido que le den una calurosa bienvenida. Un murmullo de asombro recorrió la sala, seguido de un zumbido de aprobación. El mismo limpiador, el mismo indigente. ¡Javier! Carlos y Miguel asintieron con respeto. Solo no sea muy duro con nosotros, bromeó Miguel. Javier sonrió. Entendido, muchachos. Y eso no es todo, añadió Sofía tomándolo del brazo. Dentro de un mes, nos casamos. Estáis todos invitados. Aplausos, sonrisas. Por primera vez en esa sala, no reinaba una atmósfera de lujo gélido y miedo, sino una alegría sincera. La vida se lo había devuelto todo. Amor, familia, el trabajo de su vida. Un mes después, Sofía entró en su despacho. En sus ojos había un secreto. Javier, cariño, tengo que decirte una cosa. En la mano, una prueba. 2 rayas. La levantó en brazos, dio vueltas con ella por la habitación, riendo de felicidad. Un segundo hijo. Una nueva vida. ¿Cuándo se lo decimos a Leo? Mañana. Que hoy nos alegremos nosotros dos. Un domingo. Soleado. Caminaban por la calle. Javier, Sofía, Leo, empujando un cochecito con la carita diminuta y rosada de su hermanita. Una familia feliz. Pasaron junto al mismo edificio donde una vez Javier había dormido en el desván. Levantó la vista hacia el panel con el reloj. Quizás ahora también alguien se escondía allí del mundo. Alguien a quien la vida había roto o traicionado. Alguien que esperaba su oportunidad. Javier sonrió. Que él también tenga suerte. Todos tienen derecho a su lugar bajo el sol. Miró a quienes amaba más que a nada en el mundo. En sus rostros se reflejaba su propia felicidad. Lo había logrado.